Bueno, vamos a la palabra del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver si terminamos con un tema hermoso que estamos llevando a cabo acerca de, ¿cómo se llama? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Yo quiero hablar un poquito más y ampliar un poquito más acerca de una parte que el Señor ha puesto esto en mi corazón para que hablemos un poquito más de esta parte de la enseñanza y la ampliemos un poquito más. Quizá para algunos será una ampliación, quizá para otros no, quizá otros ya sabrán de esto que les voy a hablar. Gloria al Señor Jesucristo. Les decía, el tema se llama ¿hasta cuándo se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Yo quiero que vayamos un momento al Salmo 73, porque quiero que empecemos hoy con esta parte que está allí en el Salmo capítulo 73. ¿Alguien no tiene la palabra de Dios? Todos tienen la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, bendito sea el Señor. Todos tenemos la palabra de Dios. Dice en el Salmo 73, en el versículo 2. Salmo capítulo 73, versículo 2. Leámoslo. ¿Qué dice allí? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor Jesucristo. Cuando yo digo que dice la palabra del Señor Jesucristo, y esto me gusta hacer la aclaración, especialmente cuando tenemos personas nuevas, personas que nos visitan por primera vez. Esto es importante siempre aclararlo. Cuando yo digo así dice el Señor, estoy hablando del único Señor, del único Dios verdadero. No hay nadie más. El único Señor que inspiró la palabra de Dios, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Toda, no una parte, absolutamente toda la Escritura. Cuando tú vas a la Escritura, te vas a cualquier libro que esté en la palabra de Dios, allí va a estar hablando ¿quién? Esto es amén. Eso es importante que lo tengamos siempre claro, siempre. No importa el pasaje que tú estés leyendo, si tú estás leyendo Génesis, o si tú estás leyendo algún salmo, o si tú estás leyendo alguno de los profetas, de hecho, está escrito en la palabra de Dios. Y vuelvo y les digo, a mí me gusta siempre hacer el énfasis, especialmente cuando tenemos personas que nos visitan, y pues es importante aclarar esto, porque a veces quedan las dudas de lo que uno dice. Yo digo, así dice el Señor Jesús, entonces alguien dirá, no, pero ahí está hablando es Isaías, o ahí eso es Antiguo Testamento, pastor, entonces ahí no está hablando el Señor Jesucristo, ahí el que está hablando es un profeta, ahí el que está hablando es Moisés. Entonces, hagamos la aclaración. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el versículo 44, en el capítulo 24, en el versículo 44. Aprendámonos. Mire, esas son pasajes, enseñanzas que tenemos que aprendernos de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que presentar defensa de la palabra de Dios. ¿Y qué es presentar defensa? Es tener un sustento, una base, un argumento bíblico sólido, veraz, un argumento que usted no lo ponga, si alguien le hace una pregunta, usted va, no, ¿y ahora qué digo? ¿Ahora qué les contesto frente a esto? No, entonces algunos, en lugar de tener la palabra de Dios como el sustento, tienen el teléfono del pastor. Entonces vamos a llamar al pastor, o llamamos al hermano que allá nos da clase de estudio bíblico para ver si él me saca de esta que estoy aquí y no sé qué contestar. Vea qué importante es ir aprendiendo para tener argumentos sólidos, argumentos bíblicos de lo que estamos diciendo. Yo les digo, así dice el Señor Jesucristo, y cuando voy al Salmo 73, por ejemplo, que quería ir ahora o que quiero ir, les dije, así dice el Señor Jesús. ¿Por qué digo que así dice el Señor Jesús? Porque la misma palabra dice que el Señor Jesucristo es el que está hablando en los salmos, en los profetas, en la ley, ¿cierto? Es el Señor Jesús, no es nadie más. Mire, el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 44, dice así. Esta enseñanza es muy linda y es básica, es importante. Leamos un momentito el versículo 25. Entonces Él les dijo, ahí hay un momentito atrás, dice, entonces Él les dijo. ¿Quién les dijo? El Señor Jesús. Si voy muy rápido me dicen. ¿Voy bien? ¿Van bien? ¿No van perdidos? Bien.
Versículo 25 del capítulo 24 dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué hablaron los profetas? Ahora, la pregunta es, ¿de quién hablaron los profetas? ¿Qué fue lo que dijeron los profetas? Cuando los profetas estaban hablando, ¿de quién estaban hablando? ¿De quién? Alguien te dirá, bueno, están hablando de Dios Padre. Alguien podrá decir eso también. Y es válido, estaba hablando de Dios Padre. Pero ¿quién es el Dios Padre? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Y estas cosas, vuelvo y les digo, a veces entran como un poquito como en confusión con algunos que de pronto no tienen la enseñanza acerca de quién es el Señor Jesucristo. Entonces yo le digo a usted, el Dios Padre, el único Dios verdadero, es el Señor Jesucristo. Usted va a decir, no, espere, hay otro, es el Padre y estamos hablando del Señor Jesucristo que es el Hijo. Bueno, eso no dice la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si voy a hablar de la palabra de Dios, si alguien quiere hablar de la palabra de Dios, ¿cómo debe hablar? Hable conforme a las palabras de Dios, ¿cierto? Usted va a hablar de Dios, alguien está hablando de Dios, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, con lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. Dice el Señor Jesucristo que, comenzando versículo 27, desde Moisés y siguiendo por todos los que... Por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de quién hablaban las escrituras, de quién decía. Qué importante eso, cimentar sobre esto. ¿Se la repetirás, hermano? Desde Moisés. ¿Cómo así desde Moisés? ¿Por qué dice que la palabra de Dios está en Moisés? Cuando dice que está hablando desde Moisés, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Desde cuándo? Lo que llamamos el Génesis es el primer libro, o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la palabra de Dios, que también se llama la ley, ¿cierto? Porque esos 5 libros los escribió Moisés, inspirados por el Señor Jesucristo. Amén. Inspirado por el Señor Jesucristo, Moisés escribió los primeros 5 libros de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Entonces Moisés escribió, guiado por el Señor Jesucristo, estos libros. Ahora, dice la palabra de Dios que comenzando desde Moisés, cuando dice comenzando desde Moisés, ¿hasta dónde me tengo que ir? ¿Hasta dónde? Hasta el principio, ¿cierto? Por eso en muchas ocasiones el Señor Jesucristo dijo, esto es lo que desde el principio les he dicho, pero y no creéis, ¿cierto? Desde el principio les he dicho esto, desde el principio les he estado hablando. ¿Cuál principio? ¿Cuándo tuvo inicio? No sé si queda un poquito redundante, inicia el principio, o cuándo tuvo comienzo el principio, o desde cuándo se toma como el principio en la palabra de Dios. Desde el Señor Jesucristo, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en el primer versículo de la palabra de Dios? Casi eso es como un versículo obligado para uno aprendérselo, ¿no? O sea, uno como que se ha aprendido, si uno se aprende el primer versículo, como que el último también uno se lo trata de aprender. Entonces, el primer versículo de la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra en el principio? ¿Quién? El Señor Jesús, ¿cierto? Por eso el Señor dice que en la palabra de Dios, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de Él decían las escrituras todas, de Él. Todas las escrituras hablan del Señor Jesús. No dice algunos textos, ¿cierto? No dice, no, mire, lo que pasa es que solamente el Salmo 22 era un salmo mesiánico, porque es que nosotros somos muy dados a repetir cosas que otros han repetido. Entonces decimos, el Salmo 22 es un salmo mesiánico, y los otros entonces no eran salmos mesiánicos, ¿cierto? Claro que sí.
¿Por qué eran salmos mesiánicos? Porque todos los demás hablan del Señor Jesucristo. Entonces, todos son salmos que hablan del Mesías Salvador. Todos. Lo que pasa es que nosotros repetimos un poquito lo que los demás dicen. El versículo 44 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos los profetas, todos los salmos, toda la ley. Qué curioso que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo comenzó, que cuando se los encontró, dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que se cumpliera, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Y qué dice? Comenzando. Y comenzando. ¿Por dónde empezó el Señor Jesucristo? Por el Génesis, ¿cierto? Él tuvo un orden. Él también tuvo un orden. Pastor, ¿desde dónde empiezo a enseñarle la palabra de Dios? A ver, yo hago una encuesta así corta. ¿Desde dónde le dijeron a usted que tenía que empezar a estudiar la palabra de Dios? Desde los evangelios, ¿cierto? Desde los evangelios. ¿A quién no le dijeron eso? A todos creo que en algún momento nos dijeron eso. Quizá a otros no. Mi hermana no le dijeron eso. Le dijeron que estudiara desde el Génesis. Qué bueno. Mi hermana, que estudiara desde Isaías. Bueno. ¿Perdón? El misal. Bueno, eso está más chuecos todavía, ¿no? Estudiar el misal. Pero bueno, ¿desde dónde empezó el Señor Jesucristo a enseñarles? Dice, comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas. Le declaraba la Escritura lo que él decía. O sea, el Señor Jesucristo empezó a decirles, vea, les voy a contar desde Moisés, desde el Génesis, les voy a hablar qué pasó. ¿Desde dónde? Desde el Génesis. A nosotros nos dijeron, no, usted tiene, bueno, a la mayoría. No se enrede, sí, tranquilo, no se preocupe, empiece con el libro con el Evangelio de Juan, por allá, no sé si era Mateo, también le dijeron a mi hermano. Empiece por ahí para que no se confunda, ¿cierto? Y le hace un salmo y un proverbio diario. Y bueno, esos tenemos mil tradiciones. Pero mire que el Señor Jesucristo dijo no, usted lo que tiene que hacer es escudriñar las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros, ¿cuáles Escrituras? Son todas, ¿cierto? Claro, todas hablan de Él. Y en ese momento que el Señor Jesucristo estaba hablando, por ejemplo aquí en Juan capítulo 5, en el versículo 39, y mire que en Lucas, que estamos hablando de Lucas capítulo 24, Él está haciendo una referencia muy directa a unos pasajes y a unos libros de la palabra de Dios. Él está haciendo una referencia muy directa. Él no está cancelando los libros de la palabra de Dios. Todo lo contrario, Él está diciendo que Él les enseñó a sus discípulos con cuáles libros. ¿Cierto? Los que habían en ese momento. Vea, interesantísimo eso, cómo el Señor Jesucristo les habló y les trajo desde la ley, los profetas, Moisés, los salmos, y les enseñó todo lo que de Él decían. No se confunda, no se deje confundir. ¿Quiere estudiar la palabra de Dios? Pues vaya desde el principio. Vaya al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, también hay un pasaje que dice, escudriñe las Escrituras, 5:39, porque a vosotros, ¿cuáles Escrituras? Pues todas las Escrituras, no cancela ninguna, ¿cierto? No está cancelando ninguna Escritura. ¿Cuál Escritura quedó cancelada? Porque les decía en algún momento hace unos días que alguien canceló el antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y lo cancelaron, entonces no, ya no estudiamos eso, estudiamos el Nuevo Testamento. Estudiamos el Nuevo Testamento porque es que en el Nuevo Testamento está Jesús. Entonces en el Antiguo Testamento no estaba Jesús, pero Él dijo que sí estaba. Entonces ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Al Señor Jesús. Dijo, sí, yo soy el que está siempre desde el principio. Con este pequeño recorderis que les acabo de hacer, ya lo leímos, ¿cierto? ¿No lo leímos?
Juan 5:39, dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice, escudriñad las Escrituras. O sea, ¿qué quiere decir escudriñar? Investigue, busque, profundice, vaya a la palabra de Dios. Esa palabra en el griego significa algo así como vaya profundo, investiga profundo, como cavar pozos, vaya bien profundo, vaya a la raíz, investigue qué es lo que está pasando con esta palabra, por qué la tradujeron de esta forma, por qué dice de esta otra forma, por qué no dice de esta como fue escrita. Interesante que hay cosas que no fueron traducidas como fueron realmente escritas. Hay muchas palabras que no fueron traducidas como realmente fueron escritas. Curioso, ¿no? Esto que usted tiene en sus manos es una traducción de la palabra de Dios. Pero entonces, para yo asegurarme de que la enseñanza está correcta, debo escudriñarla, debo profundizarla, debo ir más profundo que solamente irme al texto en español, porque la palabra de Dios no fue escrita en español. ¿Cuántos sabían eso? No fue escrita en español. Entonces, a veces uno entra como en una pelea de términos del español, o del castellano, mejor dicho. Entra uno en un conflicto de palabras con personas por una palabra que está ahí escrita, y no, pero es que está escrita así pero espere, ¿fue escrita así en el original en que fue escrita? ¿O fue escrita de otra manera? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Profundice, dice la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras, mi hermano, vea, yo voy a ser claro y voy a ir al punto y al grano. Las Escrituras solamente dan testimonio del Señor Jesús. Solamente. Usted me dirá, no, espere, pastor, usted me está como confundiendo porque también dan testimonio del Padre. ¿Quién es el Padre? Jesús. Bueno, más adelante miraremos otras enseñanzas acerca de esto. Pero el Padre, en la palabra de Dios, claramente lo dice, es el Señor Jesucristo. Él es el creador del universo, Él es el Padre eterno, Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el todopoderoso. El Todopoderoso. Vamos al Salmo 73. Salmo capítulo 73. Dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Ahora sí entiende por qué digo la palabra del Señor Jesucristo? Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice. Salmo capítulo 73, y quiero hacer un énfasis aquí en esta parte que el Señor me ponía a hablar un poquito más sobre esta parte de por poco se resbalaron mis pasos. Por poco se resbalaron mis pasos. En otras palabras, por poco y me aparto de Dios. Es otra manera de decirlo. ¿Saben que sí? No solamente por poco y peco. Uno dirá, no, pues por poco y peco. Y ya, ahí quedamos, por poco y como que casi peco. Pero la palabra de Dios dice, por poco y se resbalaron mis pasos, por poco y me aparto de Dios, por poco y me condeno, por poco. Mire, en el Evangelio de Juan, este salmista, Asaf, dice el pasaje de Salmo 73 que él miraba mucho lo que otros hacían. Él estaba muy pendiente de lo que otros hacían. Les decía la semana pasada o antepasada, porque no estamos más pendientes de lo que nosotros personalmente hacemos delante del Señor. Eso es lo que tenemos que estar pendientes nosotros, los cristianos, y dejar de estar pendiente tanto de lo que los otros hacen o dejan de hacer. La pregunta es, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo delante del Señor? El apóstol Pedro entró también en esa confusión de qué pasa con aquellos, qué pasa con los otros. Mire qué pasa con ese que está haciendo. Señor, ¿y ese que está allá qué? ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo cuando Él dijo eso? Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Mire. Evangelio de Juan, capítulo 21.
Juan capítulo 21. ¿Lo tienen? Juan capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Leamos, Juan capítulo 21. Vamos a versículo 20. Dice el Señor Jesucristo. Dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Pedro andaba, era muy pendiente de los otros, a ver quién más venía ahí, ¿cierto? ¿A quién más? Y entonces Pedro, bueno, ¿y a quién más? ¿A quién será que el Señor ama más? Y vea, dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué dijo Pedro? Dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de ese? Siempre estamos como pendientes del otro, ¿no? ¿Y ese qué? ¿Y ese que está ya haciendo o no haciendo, ese qué? Señor, ¿y ese qué? Nunca le dejan como ustedes, como entre comillas, preguntado al Señor, porque y a ese, el otro, y aquella, sí, y ese hermano, y esta hermana. Yo tengo la traducción en lenguaje actual que me gusta mucho como lo tradujo esta versión del lenguaje actual. Dice, cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó. ¿Qué le contestaría el Señor? A ver, ¿ustedes qué creen que le contestó el Señor? Dice la versión en lenguaje actual así, mire, dice, si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Es interesante, ¿no? Que uno dice, no, pues, no, eso no es posible que el Señor haya dicho algo. En otras palabras, ¿a usted qué le importa? Es dicho en lenguaje nuestro y está escrito en lenguaje actual de esa manera en esa traducción. Dice, si yo quiero, o sea, si el Señor quiere hacer como Él quiera hacer, porque el Señor va a hacer, es que aquí hay una cuestión de que el Señor no va a hacer lo que yo diga que Él tiene que hacer. Yo creo a veces, o nosotros los seres humanos pensamos que Dios como que está ahí presto a hacer lo que yo le digo a Él que Él tiene que hacer. Como que yo guío a Dios, como que yo le voy a mostrar a Dios por dónde es, qué es lo que tiene que hacer, qué no ha hecho de pronto, qué le ha faltado, qué ha hecho como que no, como que si yo lo hubiera hecho mejor, qué ha hecho mal en otras palabras, ¿cierto? En otras palabras podría decirse, yo creo que es así, porque cuando yo le reclamo al Señor Jesucristo, le estoy diciendo y hago énfasis en esto, mi hermano, mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 37, guarda silencio delante del Señor. En muchas ocasiones tenemos que guardar silencio o tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, con lo que decimos delante del Señor, como si el Señor no supiera lo que está haciendo, como si el Señor no tuviese el control. ¿Usted cree que el Señor no tiene el control de las cosas? ¿Usted cree que el Señor no controla su vida? ¿Usted cree que el Señor no dispuso el día en que usted nació y dispuso ya el día que usted y yo vamos a morir? ¿Usted cree que no está ya listo ese día? No está, es un día, Él está establecido. ¿Y quién va a ir a la vida eterna y quién no se va a ir a la vida eterna? Pero alguien dirá, no, espere, pastor, no, porque esa parte no, porque, y el libre albedrío, entonces, ¿qué hacemos? Entonces el libre albedrío, yo tengo libre albedrío, tú tienes libre albedrío, yo tengo libre albedrío vosotros, y entonces las personas conjugan el libre albedrío que no está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. Entonces vienen los que quieren pasárselas de más listos
Los más listos dicen, sí, pero es que la palabra Biblia tampoco está. Sí está la palabra Biblia, para los que no sabían, sí está la palabra Biblia. Nosotros repetimos, vuelvo y le digo, repetimos cosas y a veces, porque otros les han dicho, entonces no lo digamos así, sí está la palabra repetida y en el griego se llama biblión, y está creo que aproximadamente 37 veces, biblión, búsquela, biblión, escrituras, biblión, Biblia, biblión, ahí está, libros, escrituras, biblión, ahí está. Pero bueno, ese no es el argumento. Es un término, es una reunión de libros, es una agrupación de libros, biblión. No, pero vuelvo y le digo, no es un argumento bueno, ni sólido, ni es un argumento delante de alguien que le quiere decir, no, sí, pues no está libre albedrío, así como no está la palabra Biblia. Bueno, y la palabra que no esté, pues no hay que decirla. Sencillo. Si hay una palabra que nosotros estamos usando que no es correcta porque no está en la palabra de Dios, pues debemos desecharla. Debemos desecharla. ¿Por qué debemos desecharla? Porque esa palabra se va a prestar para confusiones. Esa palabra se va a prestar para confusiones, para conflictos entre creencias, entre doctrinas, porque usualmente los conflictos en las creencias y en las doctrinas es acerca de lo que no está escrito. No se le olvide eso. No se le olvide eso. ¿Mi hermano? Atenta contra la palabra de Dios. Amén. Y entonces la gente empieza a pelear, no, porque es que aquí lo que hay es y usan palabras y términos muy rebuscados y cosas de la teología. Y bueno, pero eso ¿dónde está en la palabra de Dios? No está. En estos días conocí una palabrita que bien tremenda palabrita que usan los teólogos, se llama hipostasis. ¿Alguien ha escuchado esa palabrita? Ni para qué, pero eso la usan mucho los trinitarios, los que creen en una trinidad de Dios, los que creen que Dios es un Dios trino, que es un Dios de tres, pero es uno, pero son tres, pero es uno, y entonces empiezan con esa historia y a sacar de las teologías y de las doctrinas enseñanzas que no están en la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. Y entonces esa hipóstasis es esa manera como Dios puede ser tres, pero puede ser uno. Y entonces alguien se inventó esa palabra para decir que a través de esa palabra sí puede ser tres, pero puede ser uno. Esa es otra manera de explicar esa palabrita. Que no está en las escrituras, como muchas palabras que se usan, o que se usan en el argot, o en el vocablo religioso, que no están en las escrituras, así que tengamos mucho cuidado con lo que no está en las escrituras. Y lo que no está, pues desechémoslo, definitivamente. Lo que no está, que no es bíblico, desechémoslo. No hay que usarlo, no hay necesidad. ¿Cuál es la necesidad de usar algo que no está en la palabra de Dios? ¿Dónde estábamos? Versículo 21. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Señor Jesús, ¿y de este qué? ¿Y qué de este? ¿Este qué? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Acuérdate que la palabra de Dios dice en el capítulo Salmo 73, dice, y tuve envidia de los malignos, ¿ve? Al ver la prosperidad, entonces, ¿y por qué? Porque estaba mirando lo que no debía de ver. Recuerden eso. Estamos mirando lo que no debemos ver, por eso entran cosas a nuestro corazón. Entonces, siempre que entremos en eso, miremos este pasaje, por ejemplo, que el Señor le está diciendo a un discípulo del Señor, le está diciendo, y si yo quiero hacer con él otra cosa, ¿a usted qué? Traducción al lenguaje actual, ¿a usted qué le importa? ¿Qué pasa? ¿Por qué entramos nosotros en esos celos con las cosas de otros y empezamos a confrontar a Dios con respecto a lo que Él está haciendo con otra persona? En el Salmo 73 el salmista dice, por poco y se resbala mis pies. En otras palabras, por poco y me pierdo, me voy, me aparto, apostato. Por poco apostato. Por poquito. ¿Qué será eso de apostatar? ¿Cuántos saben eso? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, leamos un momentito, segunda carta de Pedro, capítulo 2.
Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra del Señor Jesús, versículo 20 al 22, dice así. Y esto casi le pasa al salmista, Asaf, es el salmista que está en ese pasaje. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Mire. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué dice? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Mire, Asaf, y esto le puede pasar a muchas personas que van a las congregaciones, esto le puede pasar a muchas personas que están yendo a las congregaciones y que están mirando lo que no deben ver, y por causa de esto pueden volver atrás, dice la palabra de Dios. Y no estoy hablando de perder la salvación. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Por eso Asaf dijo, por poco se resbalan mis pies, por poco se resbalan mis pies, por poco y me voy otra vez para el mundo. Por poquito, no sé a cuántos de ustedes nos ha pasado, que en algún momento como que el mundo nos ha jalado tan fuerte que, ¡oh, Dios mío! Por poco y me devuelvo para el mundo. ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado? Por poco y me devuelvo para el mundo. Su último estado, dice, ¿dónde vamos? Versículo 21. Ok, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser, ¿cómo? Peor que el primero. Tengamos mucho cuidado con eso porque nos podemos desviar, resbalar y apartarnos de Dios, apostatar. Mejor les hubiera sido, dice el Señor, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué pasó? Volverse atrás, no, vea, delante del Señor, vea cómo dice el Señor, peor que nunca hubieran sabido nada. Peor que alguien nunca hubiese sabido nada acerca del Señor Jesucristo, que habiendo sabido las cosas de Dios, volverse atrás. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio? Que el perro volvió a su vómito y que la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, la puerca volvió al lodo y el perro volvió al vómito. Eso fue lo que pasó. Que no nos pase a nosotros. Por poco, dice Asaf, casi mis pies se resbalan. Por poco se resbalan viendo lo que sucedía con otras personas. Y entonces el Señor dice, ¿y si yo quiero hacer lo que yo quiero con ellos, a nosotros qué? ¿A mí qué? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Será que voy a pelearme con el Señor por lo que Él está haciendo con otras personas? En el libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías capítulo 55, dice la palabra del Señor. Mire, Isaías capítulo 55, versículo 9, versículo 8. Versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Eso es para que entendamos que Dios hace como quiere. Eso para que entendamos que el camino de Dios no es mi camino, que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, y que por eso, dice el Salmo 37, debo guardar silencio delante del Señor. Guarda silencio delante del Señor.
Bueno, cuando digo guardar silencio no estoy diciendo que usted no puede hablar absolutamente nada. Estoy diciendo que no puede pelearse con el Señor, reclamarle al Señor. No le puede reclamar al Señor. No vamos a ganarle al Señor. Isaías 55 dice, ¿qué dice en versículo 8? Desde el 6, leamos desde el 6. Mire, busque al Señor mientras puede ser hallado. Busque al Señor mientras puede ser hallado. Va a haber un día en que ya no va a haber posibilidad. Va a haber un día en que ya no hay una segunda oportunidad o tercera o cuarta o no sé cuántas oportunidades el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy es un día, dice el Señor, búsquelo, hoy puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, ¿qué cosa? Su camino. Deje el impío, lo que sea, lo de maldad, lo que usted vea que están haciendo mal, lo que usted vea que no es correcto delante del Señor, que usted está haciendo mal, que estamos haciendo mal. Dice el Señor, déjelo, déjelo, no vale la pena. No vale la pena que usted pierda su salvación, que usted, pierda su salvación no es correcto. No vale la pena que usted se pierda la oportunidad de ser salvo. ¿Me explico? No vale la pena que usted se pierda la oportunidad de ser salvo. ¿Por causa de qué? ¿Qué me atrae? ¿Qué es lo que me atrae de este mundo? ¿Qué tanto me atrae de este mundo? ¿Qué tanto es lo que me gusta de este mundo? ¿Qué es lo que me cuesta tanto dejar? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me duele tanto dejar cosas de este mundo? Dice el Señor, deje. Eso es una orden, es un imperativo, es una orden. Dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus, ¿qué? Sus pensamientos. O sea que yo puedo apartarme de ese mal camino en el que estoy andando. ¿Puedo apartarme? Sí me puedo apartar. Sí me puedo apartar. Y acaba de decir el Señor, mire, todavía es tiempo, todavía está a tiempo de apartarse de ese mal camino. Y fuera de eso el Señor dice, todavía usted está a tiempo y usted está en la capacidad de dejar sus pensamientos, sus malos pensamientos, dice, deje, y el hombre inicuo sus pensamientos, o sea, pensamientos malvados, de perversidad, de perversión, déjelos, empiece a trabajar en los pensamientos, en la mente, como dice la palabra de Dios, tener la mente del Señor Jesucristo, pero es que la mente del Señor Jesucristo no viene a través de perder el tiempo, viene a través de escudriñar la palabra de Dios, y entonces usted va a empezar a pensar más frecuentemente, más a diario en la palabra de Dios. Usted va a tener siempre en su corazón, en su cabeza, en su pensamiento, una alabanza para Dios si usted alaba al Señor frecuentemente. Si usted está en su carro y va alabando al Señor, mire, usted va a tener siempre una alabanza en su pensamiento. Usted se va a acostar y se va a levantar cantando esa alabanza. No sé cuánto de ustedes les ha pasado. ¿Cierto que sí? Usted se levanta y todavía la está pensando, la está tarareando, una alabanza para el Señor. Pero si usted se acuesta pensando en salsa, merengue, en esa porquería que está ahorita muy de moda en Colombia, ¿cómo se llama eso? El reggaetón ese, que eso es pura basura, y usted se acuesta pensando en esa basura, pues usted se va a levantar pensando en esa basura. Así de sencillo. Y usted se va a levantar ahí sonando y tarareando y eso. Pensamientos. ¿Qué estamos metiendo en nuestros pensamientos? ¿Qué está viniendo en nuestra mente? Dice el Señor, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? Al Señor, el cual tendrá misericordia. Vea, el Señor tiene misericordia, no importa. Usted dirá, no, pero eso usted no sabe cuál es mi pecado, usted no sabe. No importa, vean, no importa cuál es su pecado. Y no es que lo diga yo porque yo no soy el que perdona pecados. El que perdona pecados solamente es el Señor Jesucristo. Él es el único, solamente Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Pero el Señor dice, aunque su pecado haya sido, ¿como qué? Como el carbón, como carmesí, aunque su pecado haya sido el más perverso de todos, usted ha tenido el pecado más malo de todos,
¿Qué dice la palabra de Dios? Hay perdón, hay perdón, hay perdón. Hay perdón en el Señor Jesucristo. Mire, el Señor Jesucristo está presto a escuchar la oración del pecador. ¿Cuál es la oración del pecador? A ver, ¿quién me dice cuál es la oración del pecador? ¿Cuál es la oración del pecador? A ver, ¿quién sabe la oración del pecador? La única oración que el Señor escucha de un pecador es esta. Ojo a esto. Porque no es, entonces alguien dice, sí, la oración del pecador es la oración de fe, dirá uno, ¿será que es la oración de fe? O yo pecador, no sé cómo llamar esto. No, mire, la oración del pecador es la que está en Lucas capítulo 18. Esa es la oración del pecador. Esa es la oración del pecador. Esa es la oración que el Señor quiere escuchar de nosotros. Lucas capítulo 18. Versículo 13. Esta es la oración que el Señor quiere escuchar de nosotros. Esta es la oración del pecador. No esas oraciones que nos han enseñado por ahí, Señor, recíbeme y esto y lo otro, y escríbeme, y entonces hacemos una oración, y entonces después de esta oración que usted acaba de hacer, que es una oración, y le tiene nombre, ¿no? Entonces una oración de fe, y entonces haga esta oración de fe. ¿Quiénes quieren hacer esta oración de fe? Y entonces los que la hagan ya listos van para el cielo. ¿Será que es así? Escribe mi nombre y entonces ya está, bueno, ¿cómo se llama usted? Venga a ver, lo escribimos. Listo, escribe mi nombre. Pero resulta que los nombres ya están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. O sea que ese cuento de la oración de fe, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿es una falacia o no? ¿Es una mentira o no? ¿Es un engaño? ¿Es un engaño? ¿Es una mentira? No, que no nos vengan con esos cuentos de oraciones de fe. Dice, hagamos una oración de fe, mi hermano, venga, ya oró, listo, vamos para el cielo todos. Eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no es cierto, eso no es bíblico. El que va para el cielo, dice la palabra de Dios, es el que persevera hasta el fin. Ojo a eso. Ya haremos una enseñanza sobre eso. El que persevere hasta el fin. Solamente ese será salvo, dice la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, no es como usted empezó, es como terminó. Es como terminó. En este camino, en este caminar van a suceder muchas cosas en nuestra vida. Van a suceder, decía mi hermano Alexander, que pues tenemos que pedirle al Señor, porque son momentos en donde van a haber tristezas, van a haber momentos difíciles, pero tenemos al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a terminar esta carrera? He terminado la carrera de la fe, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y a mí me está guardado un galardón, dijo Pablo. Llegué a un punto donde para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será que ese es el mismo sentir para nosotros como cristianos? ¿Será que sí? Ojo, el que persevere hasta el fin. ¿Quién es el que va a perseverar hasta el fin? Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos en este caminar, aquí hay un grupo, hemos visto unos que han seguido, han perseverado, otros no han perseverado, otros están perseverando, otros están dando para atrás, otros como que quieren volver al lodo, otros como que, bueno, todavía no sé si se quieren ir al vómito, pero pues estamos en este caminar. Vamos a ver quiénes son los que terminan esta carrera de la fe. Dice la palabra de Dios que esta oración es la que el Señor quiere escuchar de nosotros. Esta, ¿cuál es? Pero el publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Se propició a mí, ten misericordia de mí. Lucas capítulo 18, versículo 13. Se propició a mí, Señor, se propició a mí. Esa es la oración que Dios quiere escuchar de nosotros.
no dejarnos de tanta mentira. Pero esta oración viene de un corazón que realmente quiere, un corazón humillado, contrito, un corazón que va al cambio, un corazón que va a ser una nueva criatura. Esa es la oración la verdadera oración del pecador que el Señor Jesucristo va a escuchar. Las otras oraciones, dice el Señor Jesucristo, no las va a escuchar. No las va a escuchar, mi hermano y mi hermana. La otra oración no la va a escuchar. Dice, estamos leyendo Isaías 55, ¿cierto? Dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. El Señor va a tener misericordia, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa. Si tú vas con esta oración, con una oración real, de cambio, de transformación, delante del Señor, dispuesto a dejar ese camino, dice el Señor que Él va a tener de ti misericordia. Eso dice el Señor y yo le creo. Dice, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Por eso a veces el Señor me dice, ¿sabe qué, Luis? Guarde silencio, porque usted no sabe qué estoy haciendo con esa persona. Yo no sé qué está haciendo el Señor con este o aquel. No lo sé. No lo sé si el Señor en su misericordia lo va a llevar a una transformación, va a tener tanta misericordia de él como un día la tuvo de mí. Porque es que se nos olvida que el Señor tuvo mucha misericordia de nosotros. Se nos olvida. Se nos olvida que un día el Señor nos vio, me sacó, me limpia, me está limpiando, me sigue limpiando todos los días. ¿Y será que no lo puede hacer con otra persona? Vale la pena hacernos esa pregunta. ¿Será que no lo puede hacer? ¿Por qué? Porque dice el Señor, vea, Luis, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Un día tuve misericordia de ti, o sea, de mí, o sea, de ti. Un día tuvo misericordia de nosotros. Pero quizá Asaf estaba en un momento de la envidia y entonces él no entendió esa parte. No entendía. Pero más adelante en el Salmo dice, hasta que lo entendí. Hasta que entendí y entendió dos cosas. Y entendió muchas cosas también. Y nosotros debemos entender que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Debemos entender también lo que dice el versículo 8 de Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos, por eso yo debo guardar silencio en muchas ocasiones de lo que está haciendo el Señor y esperar en el Señor. No sé qué el Señor está haciendo. Si hay alguien que está haciendo maldad, pues yo debo esperar lo que el Señor va a hacer. Y seguramente que el Señor pues va a tomar, si es hijo de Dios va a tomar disciplina, si no es hijo de Dios, pues va a ir a condenación. Sencillo. Es así de sencillo con el Señor. Porque mis pensamientos no son, ¿qué cosa? Vuestros pensamientos. O sea, lo que usted está pensando, la manera en que se deben hacer las cosas, lo que usted cree que no debería de ser, pero que usted lo podría cambiar, dice el Señor, no, Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, dice el Señor, ni vuestros caminos, o sea, los nuestros, mis caminos. Son diferentes los caminos de Dios, son diferentes de mis caminos. El Señor va a traer juicio sobre alguna persona y no le quepa la menor duda de que lo va a hacer. No le quepa la menor duda de que lo va a hacer, pero tampoco le quepa la menor duda de que si el Señor lo quiere salvar, lo va a salvar. Amén. No nos quepa la menor duda de eso. Pero el Señor tiene muchos caminos, tiene muchas formas. La multiforme sabiduría de Dios. Nosotros tenemos como la uniforme sabiduría humana, entre comillas, que a veces es deforme, ¿cierto?
pero esa es la nuestra. Pero Dios tiene una multiforme sabiduría, muchas formas. Versículo 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mucho más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa parte no se nos debería de olvidar cuando empezamos como a discutir con el Señor. ¿Y aquel qué? Como dijo Pedro, Señor, ¿y ese qué? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y a usted qué le importa ese? ¿Sí? ¿A usted qué le importa? No, mis pensamientos no son tus pensamientos. Usted haga lo que tiene que hacer. Yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Lo que tengo que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. No puedo estar diciéndole a Dios que haga con otro como a mí me parece que debería de hacer. ¿Usted cree que Dios no va a hacer lo que Él tiene que hacer? Eso suena como a trabalenguas, ¿no? Pero ¿será que Dios no va a hacer lo que Él va a hacer? Dice el libro de, ahí mismo en Isaías 45. Isaías 45. Miremos un poco atrás, ahí. Isaías 45. Vean esto. Versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Dice: pero es que nosotros no podemos entrar en pleitos con el Señor. No entremos en pleitos con el Señor. Nadie le va a ganar. Nadie le va a ganar. Ay del que no siendo más que un ¿qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Tiestos. ¿Qué es un tiesto? Hay unos tiestos más bonitos que otros, ¿no? ¿Y qué? Y si Dios quiso hacer un tiesto más bonito que otro, ¿qué? ¿Qué? ¿A nosotros qué? A otro le puso Dios, no sé, hizo un tiesto más adornadito que otros. Somos tiestos delante del Señor. A la final somos tiestos. Dice el versículo 9: hay del que no siendo más que un tiesto. Le presento al hermano tiesto que está al lado suyo y a la hermana tiesto, tiesta. Se lo presento. Mucho gusto al hermano tiesto que está al lado. Hay del que no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, ¿qué dice? Pleitea. ¿Pleitea con quién? Con su hacedor. ¿Alguien tiene alguna traducción diferente de pleitea? Pelea, ¿cierto? Pelea con su hacedor. Vea, ¿será que yo puedo? O sea, imagínese usted y haga la analogía, el ejemplo, la metáfora que está tomando aquí el Señor Jesucristo. Y usted hizo este vaso, usted lo hizo, lo adornó, le hizo un huequito, le puso esta base y resulta que ese vaso quiere pelear conmigo. Resulta que ese vaso quiere pleitear con el que lo hizo. Vea cómo es de absurdo y cómo entramos nosotros en lo absurdo de pelearse o de pelearnos con el Señor Jesucristo. De pelearnos con nuestro hacedor, porque Él es nuestro hacedor. Él es el que te creó. Él te creó a ti, a todos. Todos los testigos que estamos aquí fuimos hechos por Él. Todos. Ninguno nos salimos de ahí. Dice, hay del que no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? ¿Será que le puedo decir yo al Señor, vea usted qué está haciendo, Dios? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué haces eso? Pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? Dice en el libro de Daniel,
Daniel capítulo 4. Mire lo que dice Daniel. Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. ¿Qué dice Daniel? Ezequiel, Daniel. Daniel 4. ¿Por qué entonces el Señor nos dice que guardemos silencio? ¿Estamos entendiendo por qué el Señor a veces nos dice guarda silencio delante del Señor? Salmo 37. ¿Sí estamos entendiendo? Dice el Señor Jesucristo, Daniel 4, 35. Daniel 4, 35 dice, considerados como qué. ¿Tiene alguien alguna versión diferente a eso? ¿Dice que la Biblia usted dice diferente? ¿O dice considerados como lo máximo de la tierra? ¿Dice eso? Porque como es que hoy en día nos han dicho de que vienen esos mensajes de motivacionales, que ya no son más que eso, mensajes de superación personal, mensajes de motivacionales, positivos, ¿cierto? Y entonces son eso, no son mensajes bíblicos, no son mensajes de la palabra de Dios, no son mensajes donde el Señor nos para sobre la tierra y nos dice, espera un momentito, jovencito, jovencita, espera un momentito. Lo que usted, su pensamiento no es el mío. Su camino no es el mío. Lo que usted está diciendo que yo debo hacer, usted no tiene ni idea de lo que yo estoy haciendo. No tenemos ni idea de qué está haciendo el Señor. No tenemos ni idea de qué está haciendo el Señor con cada uno de nosotros. Sí va a traer el Señor a muchos a condenación. Ojo a eso. A muchos el Señor va a traer a condenación. Pero de otros el Señor va a tener misericordia. De otros, no sé de quién. Porque el Señor va a hacer como Él quiera. Dice Daniel 4:35. ¿Son qué? Son considerados como nada. A ver, ¿a dónde me lleva a mí esto? ¿A dónde me lleva esto esta palabra cuando el Señor me dice, mire, ustedes son tiestos, ustedes son considerados como nada? Entonces, ¿cómo me enfrento yo al Señor? ¿Cómo me enfrento yo al Señor? ¿Cómo pleiteo, como dice la palabra de Dios, con mi hacedor? ¿Con qué argumento? ¿Sobre qué base yo voy a pleitear y a argumentar delante de mi hacedor? Dice el 35, considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según qué. O sea, mire, el Señor dice que Él va a ser como Él quiere. Él va a ser como Él quiere. Él nos ubica. Él nos ubica. Él va a ser como Él quiere. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad. Ojo a esto, no hace según mi voluntad. Perdón. No hace según mi voluntad. Él hace según su voluntad. Según su voluntad. Por eso cuando el Señor nos enseñó a orar, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo dijo el Señor que debíamos orar? Pues Señor, lo único que yo tengo en mi oración es, pues sí, pues que se haga su voluntad, Señor. Yo no tengo nada que hacer acá. Es así de sencillo. Que se haga tu voluntad, Señor. Ya. Aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Eso es así de sencillo. Señor, ¿yo qué puedo decir, Señor? Hágase mi voluntad. No. El Señor dice, cuando usted ore, ore así. O sea, cuando usted hable con el Señor, con su Creador, dígale, Señor, que se haga tu voluntad. Yo aquí no tengo nada que hacer. Aquí el único que tiene la potestad de hacer como Él quiere es el Señor. Así que cuando usted tiene una situación, ¿qué debe decir? Señor, hágase tu voluntad. Ayúdame, Señor, a entrar en tu voluntad. Ayúdame a entender tu voluntad. ¿Cómo entiendo yo la voluntad de Dios? Bueno, en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Para todos los casos. Para todos los casos. A veces uno dice cosas como esta. Mire, uno dice, estoy esperando para saber la voluntad de Dios en esto que voy a hacer.
Ya fuiste a la palabra de Dios y miraste lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios ya está escrita. Ya está escrita. No espere que Dios cambie lo que Él ya escribió y usted espera a ver qué otra cosa diferente, rara, extraña, no sé qué va a hacer conmigo. No, la voluntad ya está escrita ahí. Si usted tiene algo que va a hacer, si tiene algo en su corazón, si usted tiene algún proyecto de vida, familiar, lo que sea, vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está ahí ya escrita, no hay nada diferente. Ahí está. No sé cuál es tu caso. Ve a la palabra de Dios y busca la voluntad de Dios en la palabra de Dios. No espere a que le baje, no sé, un ángel o un mensajero o alguien y traiga una palabra reveladora diferente a la que ya está escrita en la palabra de Dios. Entonces váyase para una iglesia de profecías, allá de esos mentirosos que le van a llenar a usted la cabeza de mentiras y de falsas profecías, a ver usted que si viajo, si no viajo, si mi tía, si mi abuelita viene, si entonces si me gano la lotería, entonces y usted ya sabe cómo es eso. Ya el Señor le ha hablado mucho acerca de esto y mucho acerca de todos estos mentirosos. Vea, los profetas falsos le van a decir, mire, yo aquí en esta iglesia siento en mi corazón que hay una mujer enferma. Pero por Dios, ¿cuántas mujeres no están enfermas? Hay un hermano que va a viajar, aquí, entonces ese hermano ya sabe que le estoy hablando a él, pero ¿cuántos no van a viajar? A ver, ¿cuántos no van a viajar? ¿Ve? Pero vea cómo qué fácilmente somos engañados. Fácilmente. Nos engañan, así nos engañan, con toda esa mentira y todas esas falacias. Pero el Señor dice que Él va a hacer su voluntad, así que no espere, no vaya por allá a buscar en esas iglesias de profecía a ver quién le va a dar la voluntad de Dios para su vida. No, eso no es así, no funciona así con el Señor. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué? No hay quien detenga su mano y que le diga, oiga Señor, pero ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace? Asaf, en el Salmo 73, Asaf, Salmo 73, aquí está. Asaf entonces dijo, por poco y se resbalaron mis pies. No entendía muchas cosas. Él no entendía. Dice más adelante que su corazón se llenó de amargura, versículo 21. Pero hasta que entrando, dice el versículo 17, hasta que entrando ¿en dónde? Hasta que entrando, y allá es donde allá necesitamos entrar nosotros. ¿En dónde necesito entrar? En la presencia de Dios, en su palabra, en lo que Él dice, en la vida espiritual que Dios quiere que yo tenga, no en la vida terrenal en la que estoy tan cimentado. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. No comprendía, como muchos de nosotros no hemos comprendido, o quizás ya el Señor nos está dando comprensión acerca de muchas cosas, acerca del impío, acerca de otras personas que nosotros creemos que Dios nunca va a salvar y quizás Dios sí los va a salvar. ¿Ve? Quizá nadie pensaba que el Señor iba a salvar al ladrón en la cruz. Vea, un ladrón allá. ¿Qué hace ese ladrón allá? Y lo peor que le pasaba a un ser humano en aquella época era morir en una cruz. Era lo peor, era lo más humillante, la peor de las muertes. ¿Qué se merecía ese fulano que estaba ahí en la cruz? Humanamente, quizás todos lo despreciaban, quizás nadie pensaba que Dios podía tener misericordia de una persona como esas, como nosotros en muchas ocasiones hemos pensado, que quizás Dios no tiene misericordia o no va a tener misericordia del otro porque no. Oye, pero Dios tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti, ¿no va a tener misericordia del otro? ¿Tú crees que no? Tuvo misericordia de un ladrón en la cruz, de un ladrón que nunca bajó a hacer ninguna oración de fe,
ni se bautizó. O sea, bueno, entre comillas, ¿no? El Señor sí lo bautizó, ¿cierto? El Señor sí lo bautizó. Él fue bautizado en el Señor. El Señor lo salvó. Lo hizo nuevo en aquel momento. Lo salvó. Le dio de su espíritu, lo limpió, lo lavó. Porque es que ese fue el bautizo que el Señor le dio. Lo lavó, le quitó sus pecados y lo dejó limpio de todo pecado. Por su gracia y por su misericordia. Amén. Pero nunca, bueno, él nunca, y eso hablaremos también después con los que les quepa la duda, les quede todavía la duda de que, entonces, ¿por qué ese no bajó y lo sumergieron en una piscina y entonces lo volvieron a subir otra vez y bueno, ya? ¿Por qué no sucedió así? Porque no hemos entendido. Pero Asaf dice aquí en la palabra de Dios que hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué dice la palabra? Comprendí el fin de ellos. También hay que comprender algo, mi hermano. Mire, tengo yo que comprender que Dios va a hacer justicia. No se le olvide esto. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. No se nos olvide, porque a veces uno piensa de que al malvado no le va a venir la justicia. Sí le va a venir la justicia. Sí va a venir. Porque Dios, dice la palabra de Dios, está airado con el impío. ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días. Si no se arrepiente, dice el Señor, Dios está airado con el impío todos los días. Salmos capítulo 5 y Salmos capítulo 7. ¿Cierto que sí? ¿Lo leemos? Salmo 5. Salmo capítulo 5. Salmo 5.5, mire, ¿qué dice Salmo 5.5? Y Salmos 7.11. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice así el Señor, mire, ojo. No se le olvide. Tenga paz, espere en el Señor. Aprenda a esperar, aprenda a callar delante del Señor y aprenda a ver la obra que el Señor está haciendo. Porque tanto el Señor va a hacer una obra de salvación que Él la puede hacer, como también no le quepa la menor duda que el Señor también va a hacer una obra de juicio sobre las personas. No le quepa la menor duda. Salmo 5.5, mire, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Quizá Asaf, como alguno de nosotros, no había entendido, porque hasta que entrando entendí, hasta que voy a la palabra entiendo, ahora sí estoy entendiendo qué está pasando. Hasta que voy a la palabra, dice, hasta que los insensatos no estarán delante de tus ojos. No se preocupe tanto por la prosperidad del impío, si es que esa es su preocupación, o esa es la preocupación del salmista. Porque los insensatos no estarán delante de los ojos del Señor. No estarán. Ojo, dice que el Señor aborrece, odia. Ojo, aborrece, también se traduce como odia a todos los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Iniquidad, maldad. Maldad. Entonces no se preocupe porque el Señor es un juez justo, dice la palabra de Dios. Dios es un juez justo. Dios es misericordia, pero también es juicio y también es justicia. Entonces, los insensatos no estarán delante de los ojos del Señor. Hasta que entrando en el santuario comprendí cuál iba a ser el fin de ellos, dice el salmista en el Salmo 73, comprendí cuál iba a ser el fin de ellos, y entonces yo debo empezar a tener paz con respecto al malvado que hace su maldad, y que a veces eso trae a mi corazón rabia, molestia, y bueno, esperar. Debo aprender a manejar las dos cosas, pero también debo aprender a manejar y a entender que Dios puede también tener misericordia. Por estar mirándolo a los demás. ¿Y a este qué? ¿Y a este qué? ¿Qué cree que le va a responder a usted el Señor? ¿Diferente que a Pedro? ¿Usted cree que usted es más que Pedro, que yo soy más que Pedro? Y cuando yo le diga al Señor, ¿y ese qué? ¿Qué le va a responder a usted el Señor? Vea, voy a esperar a ver qué el Señor me va a responder a mí. El Señor ya respondió. Vea, el Señor le va a decir, ¿a usted qué?
¿A usted qué? Sí, usted sígame. Usted no se preocupe por ese, usted sígame. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su preocupación? ¿Por qué está preocupado por el otro? Usted, preocúpese por usted. ¿Usted cómo está delante del Señor? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Esa debería ser mi mayor preocupación. Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios, dice la palabra de Dios. Mire, no se le olvide esto, mi hermano y mi hermana. No se le olvide, no se nos olvide, dijo el otro. Nunca se nos vaya a olvidar esto. Nunca se nos olvide esto. Dios es juez que Él no es como nosotros. Nosotros pobrecitos, hacemos esto, hacemos lo otro, nos inclinamos por aquí, nos inclinamos por allá, hacemos las cosas como nos parece, hacemos las cosas porque nuestro corazón nos dice, mi corazón me dice que haga tal cosa, y mi corazón, que es bien engañoso, pues me va a llevar a hacer lo que no debo hacer. Pero a Dios no se le escapa absolutamente nada, mi hermana, mi hermana. Amén. A Dios no se le escapa absolutamente nada, y el Señor dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y en su justicia, dice el Señor, y Dios está ¿cómo? ¿Cómo está? Así que si usted cree que Dios está contento y Él está feliz con la maldad que está haciendo el otro, malo, perverso, todo lo contrario, que no le quepa la menor duda. Entienda que el Señor aborrece a los que hacen maldad y que el Señor, dice la palabra de Dios, está airado. ¿Qué es airado? Enojado. Está un poco enojadito. Está un poco molesto. Le causó un poquito de molestia. No dice que le causó un poquito de molestia. Dice que está airado. Airado. Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Todos. Así que si usted ve que algo está mal y que hay maldad y que hay personas que están haciendo maldad, sepa usted, mi hermano y mi hermana, que Dios está airado contra esa persona todos los días. Todos los días. Entonces, que Él no, como dijo por ahí, nos enseñaron a nosotros, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿En dónde usted ve en el Salmo capítulo 5, versículo 5, y en el Salmo 7, versículo 11, esa mentira? Que eso es una mentira. Eso se lo inventó Gandhi, que era bien ateo. Averígüelo. Eso de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, eso se lo inventó Gandhi. Eso no está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. Así que no invente cosas que no están en la palabra de Dios. Dios ama al pecador. Mentira. Mentira. Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días. Salmo 9, 17. Salmo 9, 17. Mi hermano, mira, para que tengamos paz. Tengamos paz. Y entendamos que Dios va a ser como Él va a ser. Y eso no nos quepa la menor duda. Salmo 9, 17 dice: los malos serán trasladados ¿a dónde? Pero es que él tiene muchas riquezas, pastor, y entonces ¿por qué tiene riquezas y por qué tiene cosas de este mundo? Pero son cosas de este mundo. Son cosas de este mundo. ¿Por qué le prospera? No se preocupe por eso. Mire, su fin, como dice el salmista, hasta que entendí cuál iba a ser el fin de ellos. Así está en el Salmo 73, dice, hasta que comprendí cuál iba a ser el fin de ellos. ¿No has entendido cuál es el fin de los que andan en iniquidad, en maldad? ¿Ya los has empezado a entender? Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Todas, mi hermano y mi hermana, todas. Todo el que no está con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el que se olvidó de Él y que no está con el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, van para el infierno. Todos
Los que no están con el Señor Jesucristo van para el infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ya para terminar, leamos este pasaje que está en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Leámoslo. Libro de los Proverbios. Terminamos con este hermoso pasaje que está en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 11. Versículo 14, 15, 17. Vamos a leerlo así un poquito intercalado. Yo se los voy a leer así. Voy a leer versículo 11, 14, 15, 17, 19, 23, 27, para abreviárselos un poco. Dice así la palabra del Señor. Y ya con este pasaje terminamos la palabra de Dios. Escuchemos lo que dice el Señor a nuestro corazón. Dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado. El Señor te está encaminando por el camino de la sabiduría. Y por veredas derechas, ¿te qué? Te he hecho andar. Versículo 14. Ojo a esto. Mi hermano, mi hermana, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Versículo 15. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de ahí, pasa. Versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. 19, el camino de los impíos es como ¿qué? Es como la oscuridad, No saben en qué tropiezan, están totalmente ciegos, no saben, ellos no entienden. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, mi hermano y mi hermana, dice, guarda tu corazón, tus pensamientos, así es, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, esos bellos ojos que te dio el Señor, tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes, mi hermano y mi hermana, a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén y amén. ¿Quiere que leamos el 13? Leamos el 13. 4:13. Dice así el 4:13. Aférrate, hermoso esto, aférrate a la instrucción, al consejo, a la palabra de Dios. No la dejes, guárdala, porque ella es tu vida. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.